No vamos a avalar con nuestra presencia, como digo, la celebración de una junta de portavoces ilegal. Por lo tanto, la única salida que tiene esta situación, que se podría haber perfectamente ahorrado la presidenta del Parlamento, es que desconvoque la junta de portavoces ilegal y que espere a tener todos los grupos parlamentarios constituidos para seguir adelante con los trámites parlamentarios que la Cámara estime oportuno y conveniente de acuerdo con los acuerdos que tome la mesa. Esperemos que la presidenta del Parlamento recapacite, reconsidere y corrija su decisión de convocar una junta de portavoces ilegal. No se puede celebrar esta junta de portavoces ilegal. En el caso de que la mantenga, estará dando un paso más en este peligroso camino hacia la ruptura con la democracia, hacia la utilización del Parlamento de Cataluña de manera sectaria y partidista en defensa única y exclusivamente de los intereses de unos grupos que lo que quieren es saltar las leyes, saltarse la Constitución española y romper la convivencia en Cataluña con el resto de España.